Apenas íbamos rumbo al cuarto de la muchacha, cuando se escuchó una carcajada grotesca. Definitivamente no podía serlo una joven de 20 años. Es más, cuando la risa se escuchó por segunda vez, pareció que eran tres personas diferentes. Llegamos al cuarto de la muchacha. El padre tocó la puerta y las risas terminaron. Ella abrió. Era una jovencita de piel blanca, cabello café muy claro, ojos color miel y de baja estatura. Su padre le dijo quién era yo y que me había invitado a comer, que por favor bajara para que le ayudara a servir. La chica muy amable me saludó, se presentó, Laura se llamaba, y bajó con nosotros. No se me olvida que tuvo una sonrisa en su rostro todo el tiempo. Cuando estábamos comiendo, le pregunté si ella estaba consciente de que algo estaba pasándole. Ella me dijo que sí, que su madre muerta le había contado que había nacido con un mal dentro. Yo le pregunté que desde cuándo hablaba con su madre. Me respondió que desde hace años, y que de hecho en su momento su madre estaba con nosotros ahí en la mesa. El señor y yo nos quedamos paralizados. Le pregunté si su madre le estaba diciendo algo. Nos respondió que sí, pero que no podía decirlo porque su madre no estaba hablando español en ese momento, sino que le estaba hablando en alemán. Yo le pedí que de todas formas, por favor nos dijera las palabras de su madre. La chica dijo algo en ese idioma. Ni el señor ni yo sabemos nada de alemán, pero aún así pude darme cuenta que la voz y el acento que hizo Laura al decir esas palabras cambió. También su mirada fue diferente por un par de segundos. No supe cómo seguir con la plática, así que cambié de tema y le pregunté si algo nuevo le estaba sucediendo. Ella me dijo que hace unas semanas oía voces que le contaban cosas desagradables, pero por alguna razón esas cosas le causaban risa. También dijo que no podía parar de escupir, que de hecho en su cuarto tenía una tina y la llenaba cada noche. Por eso salía de su cuarto a las 3 de la mañana, porque la tina se llenaba de tanto que estaba escupiendo. Además, tenía extrañas y terribles pesadillas, que ella afirmaba con miedo las sentía muy vívidas. Le pedí que me hablara de las pesadillas. Me encontró que en todas ellas aparecía un sacerdote. No podía distinguir ningún detalle de su cara más que sus ojos, y que eran demasiado grandes y llenos de sangre. Las pesadillas ocurren siempre en una habitación que va cambiando de forma indefinidamente. Mientras eso ocurre, el sacerdote de grandes ojos sangrantes va sacando toda clase de monstruos de su bolsillo, y esos monstruos van arrancando partes del cuerpo de Laura hasta que ella se despierta. Para este punto, yo ya estaba convencido de que algo malo le estaba pasando a la muchacha, pero no creía que fuera una posesión, sino una influencia maligna muy densa y sumamente poderosa. Se los dije. Les expliqué que a veces las personas que sufren afecciones similares a las que Laura estaba experimentando creen que lo que les ocurre es una posesión, cuando en realidad suele tratarse de una influencia maligna. El padre de la joven me pidió que le explicara las diferencias. Se lo aclaré con un ejemplo. Un hombre que de un día para otro se volvió violento con su familia está siendo víctima de una influencia maligna. Quizá, si la influencia es muy grande, pueda tener síntomas de posesión, como las risas grotescas y hablar en diferentes lenguas. Le pedí a Laura que, por favor, me rezara el Ave María. Empezó bien, pero no pudo terminar la oración. Se quedó en silencio cuando llegó a la parte que, hay que decir, ruega por nosotros. Le pregunté qué era lo que le había pasado, que por favor terminara la oración. Ella, temblando, empezó de nuevo, pero se volvió a quedar callada en la misma parte. Yo me levanté de mi asiento y con voz firme le ordené que terminara la oración. Ella clavó su mirada en mí y con una voz que no era suya me dijo: Othevi. En ese momento me quedó claro que sí se trataba de una posesión.
El padre intervino para calmar la situación y Laura subió a su cuarto. Le dije al señor que informaría al obispo para que pidiera la autorización al Vaticano y así empezar con el exorcismo para salvar a su hija. Debido a mi experiencia y a toda la información que proporcioné, el Vaticano no tardó mucho en autorizar el exorcismo. Afortunadamente, hay detalles no minúsculos que un exorcista debe tener en regla para poder realizar el ritual de liberación. El primero y más importante es que debemos confesarnos antes de iniciar el exorcismo. Así, el demonio o los demonios no tendrán con qué atacarnos, ya que estaremos limpios de pecado gracias al perdón de Dios. También debemos comulgar todos los días, porque no sabemos cuándo es que iniciaremos un exorcismo. Y por último, pero no menos importante, debemos hacer buenas obras todos los días para que Dios nuestro Señor nos tenga en su santa gracia. Teniendo en regla esos 3 requisitos, se puede iniciar con el ritual de exorcismo. También tengo que aclarar que un exorcismo no debe realizarse dentro de una iglesia. Puede hacerse en la sacristía, en las oficinas, en el patio, en un salón, pero nunca dentro de la iglesia. Lo más recomendable es hacerlo en la casa donde esté el poseído. Al presentarme de nuevo en la casa de Laura, le informé a su padre que el Vaticano había autorizado la realización del exorcismo y que podíamos comenzar ese mismo día. También le aclaré que todo sería grabado tanto en audio como en video. Como dije antes, eso es enviado al Vaticano para su estudio y archivo. El Señor aceptó. A esa primera sesión llevé el libro de los Salmos, la Biblia, agua bendita, un rosario, un crucifijo y una medalla de San Benito. En muy pocas ocasiones se utiliza, pero nunca está de más. Como dicen, es mejor que sobre y no que falte. En la primera sesión no hubo manifestaciones muy espectaculares. Hubo un rechazo a los rezos que estuve haciendo, pero Laura en ningún momento intentó atacarme. La sesión duró 3 horas aproximadamente. Dejé pasar 3 días y al 4.º día tuvimos otra sesión, un poco más corta, poco más de 2 horas. Y así estuvimos. Cada 4.º día realizábamos el ritual del exorcismo. Así pasó más de un mes. Fueron 9 sesiones en las que no había avance. Tampoco mejoraba la situación de Laura, pero en la sesión número 10 hubo una manifestación que jamás había visto antes y que en Roma no me dijeron que fuera siquiera remotamente posible. Llevaba más de 1 hora rezando cuando Laura vomitó pedazos de vidrio. Estos llegaron hasta mi sotana e incluso por accidente me corté con uno de ellos. Esa fue la señal de que los rezos sí estaban lastimando al demonio, lo cual, a pesar de que el cuerpo de Laura estaba siendo herido, su alma estaba un poco más cerca de ser salvada, así que, de cierta manera, eran buenas noticias. A partir de esa sesión, las manifestaciones empezaron a subir poco a poco su intensidad. Es importante mencionar que el salmo más eficiente para combatir a casi todos los demonios, al menos durante un exorcismo, es el Salmo 35. Explicar su efectividad requiere tiempo y mucho contexto, pero se podría resumir que el Salmo invoca a Dios para que combata la maldad que se aferra al alma del poseído. Volviendo al Salmo 35, ahí se llama que el ángel del Señor persiga al demonio invasor. Es importante recordar que los salmos forman parte del Antiguo Testamento, o sea, antes del nacimiento de Cristo. Habemos quienes creemos en el llamado ángel del Señor. No es sino Jesucristo antes de encarnar, así que este salmo tiene la fuerza de Dios, de su Hijo y de la madre de su Hijo. Pasaron 50 días más. Yo insistí con el Ave María y con el Salmo 35. Por supuesto, también el Padre Nuestro y el Credo. Además, añadí las letanías de San Benito, que vienen muy bien en casos tan largos y complicados. Así pasaron 2 semanas.
es decir, 4 sesiones. En la siguiente sesión, ella vomitó una cosa que derritió la cubeta. 5 sesiones después, hubo otra manifestación muy fuerte. Ella vomitó un líquido negro que apestaba a drenaje, y entre el fluido había varias espinas de gran tamaño. Una vez más, pasaron 5 sesiones, y de nuevo otra manifestación extrema. En esa ocasión vomitó sangre. Todo eso ya me parecía demasiado, así que llamé a un doctor que era amigo mío para que la revisara. Él, para mi total sorpresa, me dijo que ella estaba perfectamente bien. Le comenté de los vómitos y me dijo que no dudaba de mi palabra, pero que la chica estaba bien, cansada, un poco desnutrida, pero bien. Cuando habían transcurrido 6 meses de haber iniciado el proceso de exorcismo, ella ya había arrojado por la boca insectos y hasta partes de animales. En una ocasión le salió el ala de un cuervo. A partir del 6.º mes, en cada sesión ocurrieron manifestaciones diferentes. Eso duró casi 3 semanas, es decir, 5 sesiones. Levitó a una altura de 1 metro por encima de su cama. Eso ocurrió luego de que yo le arrojé varias veces agua bendita al inicio del ritual. Tuve que rezar las 5 oraciones que estaba manejando, 40 veces cada una para que pudiera dejar de levitar. Después empezó a hablar con otra voz. Como dije, tenía unos 20 años y pude escuchar que habló como una niña de 5 años, también como un hombre de la tercera edad, pero lo más impactante fue cuando habló con la voz de aquella muchacha con la que yo había pecado a mis 20 años. Y con esa voz me preguntó si yo la iba a dejar morir de la misma forma que dejé morir a la persona que me esperó en su lecho de muerte. También empezó a contarme cosas de mi vida, sucesos de cuando yo aún no era sacerdote. El demonio quería mostrar que era poderoso, estaba dándose a notar como alguien temible. Quería que yo lo tomara en serio, pero hasta ese momento aún se negaba a darme su nombre. Después comenzó a mover objetos. Tiraba los cuadros, arrancaba los focos del techo, abría los cajones y la madera de la cama se torcía casi al punto de romperse. Lo más impactante que hizo ocurrió en la sesión 57. Provocó que las paredes empezaran a sangrar. Después de eso, pasaron 6 sesiones relativamente tranquilas, pero en la sesión 64 fue grotesca. Ella me atacó. Lo que hizo fue tomarme del cuello. Se puso de pie sobre la cama sin soltarme. Me arrancó la cruz que yo llevaba de collar y luego me arrojó al suelo. Su padre, que, por cierto, yo le había permitido observar todas las sesiones, con la única condición que debía quedarse en una esquina en silencio y sin reaccionar de ninguna manera. En ese momento quiso ayudarme a levantarme, pero le dije que no, que se quedara en la esquina. Cuando pude ponerme de pie, ella empezó a introducir el crucifijo en su cuerpo, mientras rezaba el Padre Nuestro satánico. Fue una cosa grotesca. Yo intenté detenerla, pero su fuerza era sobrehumana. Lo único que hice fue rezar y arrojarle mucha agua bendita hasta que finalmente se detuvo. La cruz terminó partida por la mitad. La siguiente sesión, la número 65, también fue muy fuerte. El agua bendita le empezó a quemar la piel. Cada que yo iniciaba a rezar el Ave María, le sangraban los oídos. El libro de los Salmos se incendió, pero fue en la sesión 66 que todo explotó. Las cosas dentro del cuarto estaban muy intensas. Yo rezaba con fervor mientras ella se retorcía, gritaba, se reía y blasfemaba. Yo sabía que estaba cerca de hacer que el demonio confesara su nombre, y así fue. Finalmente, el demonio gritó con una voz horrible: Asmodeus, príncipe del infierno. Había llegado el momento de expulsar al demonio, pero antes tenía que saber cuál era el motivo por el cual ese demonio había entrado en la chica.
ya que esa información es muy importante. Ella, aún hablando con la voz